Ok, Alfredo, ya estamos grabando, te presento y continúas, ¿ok? Buenas tardes a todos. Vamos a escuchar a nuestro compañero Alfredo Rivera García, que es estudiante de doctorado del doctorado en Ciencias Aplicadas del CICAP, y el día de hoy presenta el tema revisión de compuestos de matriz metálica de aluminio. Te escuchamos, Alfredo. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Les comentaba hace un momento, antes de que empezáramos a grabar, este artículo pues tiene cierto valor sentimental para mí. ¿Por qué? Porque pues fue el primero que encontré cuando empecé a buscar información sobre mi tema de doctorado, ¿no? Además de que venía de cambiar, de hacer algo un poco diferente en la maestría al doctorado, pues sí llegué a este tema sin tener mucha noción o conocimiento a lo que me iba a enfrentar, ¿no? Fue el primero que encontré o el segundo, no me acuerdo, creo que el segundo porque el primero no lo entendí. Entonces busqué un segundo artículo y me parece que fue este, ¿no? ¿Qué es un review? O una revisión, no sé, para los demás compañeros, a mí me gusta mucho checar los reviews porque siempre te muestran un resumen de todo lo que se ha hecho con respecto al tema de investigación que estamos haciendo, e inclusive ahí en esos reviews o en esas revisiones, pues uno puede ir checando otros artículos, ¿no? Checas el review y dices, ah, pero esto lo sacó de tal artículo y te lleva otro artículo, ¿no? Son fuentes, considero yo, de conocimiento o que te pueden ir llevando a buscar otros artículos, ¿no? Bueno, entonces el artículo pues es bastante sencillo, en realidad son poquitas hojas, ¿no? Consta de una introducción, de una revisión de diferentes materiales compuestos de matriz de aluminio, a los cuales se les van agregando pues otros elementos o materiales para pues obtener resultados diferentes y cambiar las propiedades que tuviera de por sí un solo material, ¿no? Y al final viene un resumen enumerando pues todas las ventajas que presentan o desventajas inclusive, porque en el artículo vamos a ver que también hay el análisis de ciertas o comparaciones de ciertos materiales que resultan ser no tan buenos como otros, ¿no? Y bueno, el artículo comienza ahí dándonos una introducción de qué son los materiales compósitos, ¿no? Son aquellos que se forman por la unión de dos o más materiales para conseguir la combinación de propiedades que no es posible obtener de manera separada, ¿no? Es decir, vamos a mezclar dos materiales o más materiales para obtener un nuevo material que tenga mejores propiedades que los materiales por sí solos, ¿no? Entonces estos materiales compuestos se derivan o puede haber materiales compuestos cerámicos, metálicos, polímeros, y el artículo se centra precisamente en este grupo de metales, ¿no? Aquí abajo les ponía un ejemplo, les pongo en la presentación, el ejemplo del concreto, ¿no? El concreto pues es un material compuesto, ¿no? Está compuesto de cemento, de grava, que es esta piedra, y de arena, ¿no? Si de por sí el cemento solo, ¿no? Si nosotros lo fraguamos o le echamos agua y lo mezclamos y lo dejamos secar, tiene cierta dureza o tiene ciertas propiedades mecánicas. Si al cemento nosotros le agregamos grava y arena, pues vamos a cambiar esas propiedades que tendría por sí solo el cemento, ¿no? Y bueno, dentro de la introducción, ahí también el artículo nos menciona, pues, por qué es importante los materiales compuestos, ¿no? Sobre todo los metálicos, que es donde hace énfasis el artículo, en los materiales compuestos de matriz metálica, ¿no? Dice que tiene diferentes aplicaciones, como son la aeroespacial y la automotriz, ya que en este tipo de industrias, pues se buscan materiales metálicos o que tengan ciertas propiedades, es decir, por ejemplo, en las naves espaciales o en los aviones, se busca tener una estructura ligera, pero resistente, ¿no? Resistente a los esfuerzos, al desgaste, a la corrosión. Lo mismo que en el sector automotriz, siempre se busca tener un chasis liviano, pero resistente, ¿no? Y eso es lo que hace mención en el artículo en el principio. Se me olvidó mencionarlo, el artículo, a pesar de ser corto, no tiene ninguna imagen, ¿no? Entonces, no, ninguna imagen propia del artículo. Todas estas imágenes que yo estoy poniendo, pues las busqué yo de internet. Entonces, es un artículo que a primera instancia parecía ser no tan bueno, pero sí resume muchas cosas interesantes. Bueno, ahí también dentro de la introducción hace referencia a los materiales compuestos
de matriz metálica, pero en particular a los del aluminio, ¿no? Es un material que, como mencionaba en la diapositiva anterior, pues es ampliamente utilizado en la industria aeroespacial y automotriz. ¿Por qué? Porque es un material relativamente abundante en la corteza terrestre. Si no me equivoco, creo que es el tercer elemento más abundante después del oxígeno y del silicio, me parece. Es ligero, ¿no? Es resistente a la corrosión, pero bueno, en ambientes o en pHs ácidos, en pHs básicos no es tan bueno. Y tiene buenas propiedades de conductividad térmica y eléctrica, ¿no? Es un metal de color plateado, que pues comúnmente podemos ver ahí en nuestra vida cotidiana, en el papel aluminio o en las latas, ¿no? Que contienen refresco, algunos cables conductores, ¿no? Bueno, entonces aquí el artículo nos va a hablar de estos materiales compuestos de matriz metálica, en particular de aluminio, ¿no? Y la forma en la que a la matriz de aluminio o a la base del aluminio se le van a adicionar ciertas partículas o ciertas fibras para cambiar sus propiedades, ¿no? Estas partículas pues pueden ser desde pequeñas partículas hasta nanopartículas. También se le pueden agregar fibras, ¿no? O se le puede agregar un tipo de estructura que sería como una especie de sándwich, nada más que el artículo aquí pues no se mete mucho con la parte de estructuras, nada más hace mención de matrices metálicas con adición de partículas y de fibras. De estructura no se mete mucho. Y bueno, lo que menciona ahí el artículo es que de acuerdo a la matriz, que en este caso es aluminio, nosotros vamos a adicionar diferentes materiales que van a reforzar o van a cambiar las propiedades del aluminio por sí solo, ¿no? Pueden ser con partículas, pueden ser con fibras o puede ser con láminas. Les repito, en el artículo no ven el tema de las láminas o de los materiales laminados, pero sí ven un poco de partículas y de fibras, ¿no? Y entonces en el artículo pues hace una revisión, ¿no? De qué se ha hecho, qué se le ha agregado a la matriz de aluminio para cambiar sus propiedades, ¿no? La primera parte de la explicación, yo aquí lo resumo en este concentrado, habla sobre adicionarle a una matriz de aluminio carburo de silicio, ¿no? Al adicionarle carburo de silicio, pues mejora su resistencia al desgaste, es decir, va a ser más resistente bajo ciertas condiciones de desgaste, va a durar más el material. También la segunda parte habla sobre el óxido de aluminio, que al agregarle óxido de aluminio en partículas a la matriz de aluminio, pues vamos a ver que cambia su resistencia a la tracción y disminuye las fracturas, ¿no? Los materiales cuando se tienden a ser muy duros también tienden a ser frágiles o se propician fracturas dentro del material, ¿no? Dentro de ahí de la revisión hace una comparación que la resistencia al desgaste es mejor con carburo de silicio que con óxido de aluminio, pero sí presenta una buena resistencia al desgaste. También menciona por ahí que a otra matriz de aluminio se le habían estado adicionando fibras de acero, ¿no? No partículas, no, sino fibras, ¿no? Al agregarle estas fibras a la matriz de aluminio, pues se vio ahí en los estudios que aumentaba la conductividad térmica y bajaba el coeficiente de dilatación. Se encontró que era adecuado. No mejora mucho la resistencia, pero sí tiene buena conductividad térmica y bajo coeficiente de dilatación. También a las matrices de aluminio en la revisión checan qué les pasa cuando le agregan circonio, ¿no? Y este circonio pues presentó también aumento en la resistencia al desgaste y a la compresión, sobre todo aguantaba mayor presión sin deformarse el material, que también pudiera tener muchas aplicaciones en algunas áreas, ¿no? Y la última parte del artículo toca un tema interesante, de manera breve, pero lo toca, ¿no? Habla de la adición de cenizas volátiles a matrices de aluminio. Estas cenizas obtenidas de los procesos de combustión en centrales térmicas,
Entonces estas cenizas se mezclan con aluminio y presentan un aumento de la resistencia, es decir, mejoran su resistencia del material, nada más que pues sí disminuyen su resistencia contra la corrosión, es decir, el material se vuelve más vulnerable a la corrosión. Y en resumidas cuentas, pues eso es de lo que abordaba el artículo que les mencionaba, que a mí me sirvió mucho cuando yo empecé mi proyecto, porque fue el primer contacto con los conceptos básicos con los que yo me iba a familiarizar. Ya de aquí, leyendo igual referencias de otros del mismo artículo, pues fui buscando y aprendiendo pues un poco más al respecto. De mi parte sería todo. Muchas gracias, compañero. Una muy buena presentación y yo estoy muy de acuerdo contigo. Los reviews pues son muy útiles, brindan mucho apoyo. Sí, sí, sí. Bueno, entonces continuando con la sesión entonces ahora de preguntas, sugerencias, cosas de estas. Sí, sí, claro. Sí, ¿quién de nuestros compañeros pues bueno tiene alguna pregunta o sugerencia que hacerle a nuestro buen próximo doctor? ¿Alguna pregunta, sugerencia? Hola, Alfredo, yo te voy a hacer una pregunta. Fíjate que también trabajo en aluminio para mi proyecto de tesis y quería preguntarte algo. ¿Existe un porcentaje que te permita como, vi que trabajas con aluminio y sus aleaciones, pero por ejemplo agregas circonio, puedes agregar a lo mejor carbo de silicio? ¿Existe alguna regla que te diga qué porcentaje debes agregar o puede ser libre? Bueno, regla como tal, como dice el doctor Uruchurtu, pues no hay recetas de cocina mágicas, ¿no? Y es lo bonito de esto, ¿no? Uno al investigar, pues sí te puedes apoyar de la literatura y decir, tal investigador agregó en tantos porcentajes, ¿no? Y obtuvo estos resultados. Y tal investigador hizo estos porcentajes, ¿no? Y yo para determinar qué porcentajes iba a usar de aluminio y por ejemplo ahorita que estoy trabajando con magnesio, pues sí me basé en algunos artículos donde decía con tales porcentajes obtengo estos resultados, ¿no? Entonces, pues apoyándote de otros artículos y otras publicaciones, vas definiendo en qué porcentaje vas a agregar qué o qué cosa, ¿no? Pero así como una receta mágica creo que no hay. Y si la hay, pues sí me gustaría conocerla, ¿no? Yo también. Muchas gracias, Alfredo. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o sugerencia? ¿No? Bueno, yo por mi parte, bueno, igual con las mismas preguntas de siempre, ¿no? Ah, eh, es muy útil las revisiones bibliográficas. Yo comparto mucho ese criterio contigo, como dije ahorita. Yo, de hecho, cada vez que tengo que hacer un estado del arte, pues lo primero que hago siempre es buscar revisiones bibliográficas, porque me ayuda mucho a estar muy centrado, ¿no? Con respecto a lo que se está trabajando o lo más actual que existe en la comunidad científica donde uno se esté dirigiendo. Mi pregunta va a ser lo siguiente. Muchas veces en las revisiones bibliográficas, pues nos apoyan mucho porque brindan ya cuál es el vacío específico que existe, no en una técnica, sino en un conjunto de técnicas que se están utilizando hasta el entonces. Entonces, yo quisiera que nos comentaras cómo es que esta revisión bibliográfica, desde ese punto de conocimiento, del aporte que tú vas a hacer en tu tesis de doctorado hacia el conocimiento, cómo esa revisión bibliográfica pues, te pudo apoyar. Bueno, también a veces nos quedamos con la idea de que todo lo que obtengamos tiene que ser positivo, ¿no? O que los resultados que vamos a obtener tienen que ser siempre positivos, ¿no? Y a veces en la revisión bibliográfica te das cuenta que, sobre todo los chinos, ¿no? Que ahorita creo 7 de cada 10 artículos que leo son chinos, ¿no? O de algún grupo de chinos o de universidades en otro país, pero son chinos, ¿no? Te dicen, ¿sabes qué? Pues se obtuvieron estos resultados y no son muy buenos, como que no le busques por acá, ¿no? También eso te ayuda, ¿no? Porque por lo menos a mí me pasó, ¿no? Siempre tenemos la idea de que
esperamos resultados positivos o cosas buenas y a veces los errores o los pequeños fracasos que llegamos a tener también aportan a ese conocimiento, ¿no? Es decir, yo me he equivocado igual un buen de veces haciendo mis mezclas, ¿no? Y puedo decir que pues como que por ese camino no va. Inclusive hasta he pensado en escribir un artículo de mis errores, ¿no? Porque pues dices, por lo menos por ahí no le busques, ¿no? Y pues yo creo que mientras más vas leyendo, más vas investigando, pues más cuenta te vas dando de algunas cosas, o inclusive cuando te pasa algún error o algo que no tenías previsto, pues puedes tener una noción de por qué pasó, ¿no? O eso es lo que yo considero, ¿no? Y pues obviamente de lo que hagas, si sale pues más o menos bien, pues espero contribuir a la comunidad científica con algunos artículos, ¿no? Ok, muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias Sí, sí, no, por la, gracias a ustedes. sí, por la respuesta y sobre todo por cómo enfocas la respuesta. Yo creo que uno de los resultados que se debe obtener en este tipo de ejercicio, como bien comentaba ahorita, no es solamente el dar una respuesta positiva o una alternativa, sino en cómo enfocar la respuesta. Entonces, pues bueno, por mi parte no quedaría más que agradecerte nuevamente por la presentación y cómo realizaste las respuestas. Y eso sería todo. ¿Okay? Muchas Sí, gracias. Y bueno, con esta presentación pues ya estaríamos concluyendo nuestra sesión de día de hoy. Entonces, desearles a todos un excelente viernes y fin de semana. Y nada, y a prepararse para el día lunes, que ya comenzamos nuevamente la semana acá en el CICAP, en las clases. Bye.